Listo, empezamos. Hoy Hablamos sobre. Muchas gracias a la gente que me ha estado escuchando, a la gente o a las personas que me empiezan a escuchar. Empezaré con una frase que un amigo me dio en estos días y es muy cierta y es muy bacana. No somos expertos, pero damos una opinión, ¿cierto? Entonces ese es como mi punto de vista con mi frase que empezaré el día de hoy. No soy experto, pero pues vamos a dar una opinión sobre qué está sucediendo con el país, qué está sucediendo con el paro de taxistas. Y sí, el tema de hoy es hablamos sobre el paro de taxistas que se aproxima para el día de mañana, 22 de febrero. Hoy estamos a 21 de febrero. Faltan 15 minutos para las 11 de la mañana. Estoy tratando de sacar el podcast lo más temprano posible para que todo el transcurso de la mañana las personas puedan escucharlo, dar sus opiniones. Ya saben, en Instagram estoy como hablamos.sobre. En YouTube también me pueden encontrar. Y en todas las plataformas, Spotify, en Google Podcast, en todas, ¿cierto? En Amazon también estoy. Entonces, hoy hablamos sobre el paro de taxistas, ¿cierto? Capricho, necesidades y qué puede ser, ¿cierto? Entonces, para mí, el paro de taxistas, yo creo que, a ver, hablemos primero sobre, yo creo que todos los 50 millones de colombianos que hay en Colombia, 51, no sé cuántos ya somos, todos en algún momento hemos utilizado el servicio de transporte, porque nos gusta, porque no nos gusta, porque nos toca o por una necesidad, ¿cierto? Que porque el familiar no nos pudo recoger, que porque el Uber tampoco nos pudo recoger. Y entonces yo creo que es una necesidad que involuntariamente se crea y se debe trabajar, ¿cierto? Hay personas que odian los taxis, otros los quieren, pero siempre es con el ámbito de un servicio, así como el que la persona que no le gusta el servicio público del bus, ¿cierto? ¿Qué buscan los taxistas? Pues ellos tienen varios puntos y otros que es como secreto de estado, por decirlo así. Tema de alzas de sus tarifas, el tema de sus servicios de qué, de pico y placa, el tema de sus servicios frente a las largas horas de trabajo, ¿cierto? Siempre ellos tienen algo de qué hablar, pero si yo estoy en el lado de los taxistas, puede que esté muy consciente o puede que mi pensamiento sea objetivo. Digo, no, claro, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que hay que marchar porque tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir, tenemos que descansar, tenemos que hacer que nuestras regulaciones para poder cobrar un servicio sea óptima. Pero si yo estoy del lado del consumidor, qué bien, ¿cierto? Y es el valor de que uno como consumidor, hay veces uno se monta en un taxi y es que el taxi está sucio, o es que el taxi pone la música que le dé la gana, o es que el conductor huele feo, ¿cierto? Versus, digamos, una persona que utiliza un servicio informal, llamémoslo así, un Uber. Esas personas de por sí siempre visten bien, o en su mayoría. Yo la verdad soy persona que uso ambos servicios, ¿cierto? Tanto Uber como taxi. Últimamente consumo o uso más el servicio de plataforma ilegal, llamémosla casi, pero porque donde yo vivo no llegan los taxis. Entonces dicen, no, por allá no vamos, el típico por allá yo no voy porque es que por allá eso queda muy lejos y yo para devolverme no, me pierdo mucho tiempo. Entonces, en cambio, el sistema de servicio de Uber o InDriver o lo que lo queramos llamar, ellos sí van, ¿cierto? Ellos sí llegan. Entonces, son cosas que es importante. ¿Qué pide la gente a un servicio de taxi y qué piden los taxistas? ¿Cierto? Para no extendernos mucho. La gente pide que sean limpios los taxis, como lo dije anteriormente, que por lo menos tengan una buena presentación personal.
también que sean buenos conductores, porque yo tengo mi propio vehículo y la verdad es muy cansón y es muy fastidioso cuando un taxista, vos vas manejando en la calle o sea, si vos no le das vía, esos manes te tiran el carro y de malas, es que yo soy un taxista y cierto. Entonces, otra cosa que también pide mucho la gente es la música. Yo monto veces en un taxi y escucho rancheras, ponen la música a alto volumen, no le preguntan al usuario, venga, ¿usted está bien? ¿Usted qué le pasa? ¿Cierto? Le fastidia la música o qué música desea poner. Hoy en día sí existen muchas plataformas, existen memorias USBs, hay taxis muy bonitos por dentro, por fuera, ¿cierto? Pero le estamos hablando de qué piden los usuarios, como mínimo, ¿ya? Y hay cosas hay dispositivos USBs que pues ayudan a un mejor trato al usuario. Digamos, yo me monto en un taxi, nunca me ha pasado, pero sí me pasa en un sistema de transporte ilegal. Y es que la persona me dice, hey, ¿qué música te gusta escuchar? Entonces, no, me gusta el rock, me gusta el reggaetón, me gusta la ranchera, yo escucho de todo. Entonces el man me pone cualquier tipo de canción. Los taxistas no hacen eso. Ellos si no están escuchando Olímpica Stereo, si no es Tropicana, y en fin. Entonces es eso. Otra cosa que la gente pide, que acá no estoy mucho de acuerdo, es un tema de las tarifas. Las personas dicen, no, venga, modele las tarifas del servicio. Pero es que las personas se les olvida que las tarifas están como están porque el mismo gobierno ha hecho que las cosas estén así, ¿cierto? El mismo gobierno ha hecho que las tarifas estén altas por el aumento del salario, por el aumento de los hidrocarburos, o digamos así, de la gasolina, por el aumento digamos, de los aceites. Entonces, o sea, si yo quiero utilizar un medio de transporte bien y no quiero que me cobren, pues es muy complicado porque al fin y al cabo todas esas cosas son que aumenta cada año. Y un taxista, el dueño del taxi, eh, tuve la oportunidad de hablar con varios taxistas esta semana y me decían, no, es que a mí el dueño me pide 80.000, el dueño me pide 90.000, otros les pide 70, otros les piden 100.000 diarios. Y le cuento, pues usted levantarse 100.000 post diarios, tiene que volar cabrilla todo el día, de 7 de la mañana, o de 6 de la mañana, o 5 de la mañana, hasta las 7 de la noche o 6 de la tarde. Tienen que entregar el taxi, entre comillas, limpio por fuera, a pesar de que hay unos que están muy sucios. Entonces son cosas que usted entrega, digámoslo así, 70.000 posts diarios, 80.000 diarios, 85, lo que sea. Si tú eres taxista y me escuchas, pues déjame en los comentarios en Instagram, o házmelo saber en Instagram. Hablamos puntos sobre cuánta plata te pide el dueño del taxi. Pero ahí lo más importante es la plata que le pide el dueño del taxi más la lavada del carro, que serían para ahí 6.000 pesos que yo hice en lavaderos acá en Pereira, que ahí lavadas que valen 6.000, en otras ciudades puede valer 8.000, en otras ciudades puede valer, no sé, 4.000 pesos, ¿cierto? Pero también son 110.000, pongámosle así, más porque el taxi si lo entregan fuleado con gasolina, entonces saque plata para tanquear el carro, para entregárselo al compañero, saque plata porque pues la lavada ya la nombramos, entonces esos puntos yo como taxista o como dueño de taxi, pues a mí no me, pues el dueño de taxi que dice, a mí no me interesa, hermano, respóndame por mis 100.000 post diarios. Pero el dueño al taxista que es el que lleva el bulto, sí le duele los 100.000 diarios, ¿cierto? Más la lavada, más la taqueada. Que hay unos taxis que están a gas, sí, pero ¿cuánto vale ese gas? ¿Cierto? La verdad, se los quedo viendo. O si alguna persona es de taxi y sabe cuánto le lava un taxi, acá está. Me la dejan en comentarios. Entonces, es importante todo esto, ¿cierto? Entonces yo me pongo en el lado del taxista, es complejo. Otra cosa que no me gusta de los taxistas y que odio y aborrezco es el tema que fuman. Yo no fumo, no me gusta que la gente fume porque es malo para la salud. Pero es más, no hay nada más, no sé, llámalo fastidioso, degradante, que vos te montas en un taxi y huele a cigarrillo, ¿cierto? Entonces, pues nada, son cosas que los usuarios le pedimos a los taxistas, son cosas que los usuarios es lo mínimo, ¿cierto? Yo me monto en un servicio ilegal, Uber, InDriver, lo que sea, vuelvo y lo repito, y siempre el taxi tiene un olor agradable, la mayoría, ¿no?
porque hoy en día también hay unos servicios ilegales que hágame el favor. Entonces, y otro factor importante es que hay taxistas que no devuelven o las pertenencias, el celular, la billetera, ¿cierto? Por eso dije el o las pertenencias. Entonces, lo más importante es la amabilidad. Eso es lo que uno pide como usuario. ¿Qué piden los taxistas? ¿Por qué están bravos los taxistas? Los taxistas piden primero que todo el tema de la regularización de las plataformas del servicio ilegal. He visto varias noticias o varias entrevistas donde entrevistan a Hugo Espina, que es como la cabeza principal del gremio de los taxistas, y le preguntan, ¿por qué los taxistas salen a marchar? La típica pregunta de un periodista. Y él lo responde muy fácil: incumplimientos en la campaña del presidente, tanto de Gustavo Petro como de Iván Duque, como de todos los gobiernos anteriores, para que digamos aquí no hablemos de un gobierno que es que dice, no, es que ese Petro es el santo, Petro es lo que sea, porque ya he tenido personas que me han dicho que Petro es un angelito. Entonces, eso es lo más importante, incumplimientos. ¿Por qué? En la campaña de Iván Duque propuso unas cosas que era establecer precios, controlar las plataformas ilegales, ¿cierto? Y el tema de unos cobros que a ellos les hacen, unos seguros y unas vainas que a ellos les hacen. Entonces, chicos, chicas, ¿qué más piden los taxistas? El tema de, ya nombramos de incumplimientos en la campaña, ya nombramos irregularidades o controlar el servicio de transporte ilegal. Y también lo que yo nombré, y por eso salí a marchar la semana pasada. Bueno, exactamente salí a marchar el 15, creo que fue el 15. Sí, bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, el aumento de combustible está bien. Yo sé que esto viene desde hace muchos meses atrás. Yo sé que esto viene, no sé, hablemoslo desde el presidente Uribe y desde el presidente Santos, ¿cierto? Que el petróleo sube y las cosas suben, sí, pero ¿por qué cuando el petróleo baja la gasolina no baja? Entonces, son cosas güey, madre. Y me puse a mirar una imagen de el por qué el combustible está el precio que está. Y es que le cobran a uno el IVA, le cobran a usted el impuesto a los hidrocarburos. Y ya voy a buscar la imagen para que les digo cómo es el impuesto o cómo se cobra la gasolina, cómo se calcula el valor del combustible. Y hay una imagencita muy bacana que muestra el valor del combustible, ¿cierto? ¿Cómo se calcula? Y se calcula de una manera muy sencilla. Los que están viéndome en YouTube, les voy a mostrar una captura acá de una imagen de qué es lo que está pasando o por qué se está cobrando o cómo nos cobran el combustible, que eso es muy importante y no quiero desviarme mucho del tema de la campaña del presidente, ¿cierto? Del presidente, no, de los taxistas, ¿cierto? Entonces, acá se las muestro. Entonces nos cobran el impuesto nacional. Ríase, pues, nos cobran el impuesto nacional, nos cobran el IVA, el impuesto al carbono, la tarifa de marcación, tarifa de transporte de productos, tarifa de transporte de alcohol, margen de continuidad, de plan de continuidad. Luego nos cobran el margen de la distribuidora mayorista, luego nos cobran el IVA del margen de distribuidora mayorista y luego nos cobran una sobretasa de combustible, ¿cierto? Vuelve y le digo, no soy experto, solamente estoy dando una opinión. Y de ahí en adelante otro tipo de cosas que a mi parecer, pues, hombre, hacen que el combustible se vuelva caro, ¿cierto? Entonces, eso es lo que piden los taxistas. Prácticamente piden tres cosas. He hablado con otros taxistas y ellos dicen, la de las plataformas, pues, eso es algo que se creó y se va a quedar. Pero a esas personas cobrenle por lo menos algo que nos cobran a nosotros. Un taxista, si yo me accidento dentro de un taxi, puedo estar entre comillas tranquilo porque a ellos les exigen una póliza contra daños a terceros. Sería muy bacano que un servicio de Uber lo pasara. Si a mí yo me accidento dentro de un Uber, a mí nadie me cubre nada. Los taxistas se supone que sí. No he tenido como el primer sustico en eso, ¿cierto? Donde entonces
Sería muy bueno eso. ¿Qué más les puedo hablar? El tema de las plataformas nació para quedarse. Muchos taxistas, como lo está diciendo, dicen que bueno, pues, ¿qué más se puede hacer? Hugo Espina es uno de los que dice, se creó, hay que afrontar o hay que regularizarlas, ¿cierto? Que hay taxistas que trabajan con ellas también, eso es como todo, ¿cierto? Pero lo demás, ya hay mi punto de vista, ya hay mi opinión. Hoy se espera la reunión con el Ministerio de Transporte porque como cosa rara, el país todo dejan para la última hora. ¿Cómo es posible que el ministro de Transporte espere hasta el 21 de febrero, o sea, hasta hoy, para reunirse con ellos para ver si mañana van a parar o no van a parar? Eso es lo que está pasando con el presidente Petro. El presidente Gustavo sencillamente espera hasta el último día de todo para mirar a ver cómo soluciona, para que digan que es un presidente resolutivo. Es mi opinión, no soy experto, ¿cierto? Pero, ¿por qué esperan hasta última hora para poder, pues, reunirse con ellos? Ya vienen hablando desde enero, desde diciembre, llegó diciembre, llegó enero, llegó febrero. Ellos ya se cansaron y dijeron, ¿cómo es posible que la gasolina siga subiendo y sigamos en este mismo proceso? Entonces, chicos, chicas, ¿qué va a pasar con los taxistas? Esperemos a ver mañana cómo nos va. Según si ojalá pueda salir, miraré si les puedo dar una pequeña abrebocas o dar un introductorio de lo que pasó mañana en las protestas del presidente. Ojalá logren algo. La verdad estoy de acuerdo en algunas cosas como en el tema del incremento del combustible. También me pongo a pensar en que son más de 1 millón de familias en un tema de un negocio que es legal, ¿cierto? Aunque en el Uber probablemente existan también 1 millón de familias que dependan de esto. Pero como les digo, si yo me paro en los pantalones de los taxistas, uno dice estoy de acuerdo. Pero si me paro en lo de acá, no estoy de acuerdo. Entonces, son opiniones encontradas. Vuelvo les digo, no soy experto, pero pues simplemente doy una opinión de qué es lo que está sucediendo en el país. No se les olvide de seguirme en Instagram, hablamos.sobre, para que de esta manera podamos dialogar, miremos a ver cómo vamos a llegar a un concreto. Sería chévere también comunicarnos y que me dejen sus opiniones respecto al tema de hoy. Muchas gracias chicos, a todos, un abrazo, chao chao.